Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Espero que estén bien. Te invito pues en el amor de Cristo a que estudiemos la palabra de Dios. Amén. Y que si no tienes tu Biblia hoy contigo, pues posteriormente le des lectura a estas citas que vamos a ver el día de hoy y que le demos la honra y la gloria al que vive. Amén. También te invitamos a que nos sigas por YouTube, hermano Arnoldo Licea González. Ahí tenemos mucho material para que tú lo escuches, lo analices, amén, y lo estudies, y que sea Dios teniendo misericordia de nosotros. Hoy veremos un tema: no sigas la corriente de este mundo, amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Pues, ¿qué es un sacrificio vivo? Un sacrificio vivo es algo que nos gusta y nosotros lo dejamos por agradar a Dios. Esos son sacrificios vivos. Hay tantas cosas que nos ofrece el mundo. Hay tantas situaciones en donde nos envolvemos. Lo que es el celular, problemas cotidianos y tantas cosas que el mundo nos ofrece, bailes, diversiones, amén. Pero también nos ofrece Dios la salvación, y la salvación se obtiene a través de un sacrificio, a través de que nosotros valoremos y dejemos a un lado las cosas del mundo y sigamos a Dios, amén. Dice en el 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Amén. Dice que lo que nos va a dar nosotros seguir a Dios es el conocimiento. Pero ¿cómo podemos seguir a Dios? ¿Cómo le podemos conocer si no leemos la palabra de Dios? Si no tenemos una relación con Él, si Dios no ha venido a nuestra vida. Amén. Hay que sentir a Dios, hay que sentir la presencia de Dios, porque luego también andan por ahí diciendo que Jesús no existió, y hay personas metidas en tantas cosas. Pero ya nos decía la palabra de Dios que en los postreros días todas esas cosas estarían pasando. Entonces no te dejes envolver por la corriente de este mundo, amén. Vamos buscando a Dios y honrando a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, amén. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 6, 9 al 11, amén. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, amén, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que todos aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y dice a todos aquellos que ya de alguna manera conocieron a Jesús, creyeron en Jesús, se reconocieron pecadores y fueron a la pila bautismal, amén, y fueron sumergidos. Dice, esto eran algunos de ustedes, porque se supone, o como debe de ser, amén, para honrar a Dios. Cuando conocemos a Dios y queremos seguir a Dios, entonces nosotros tenemos que apartarnos de las cosas del mundo, amén, porque dice la palabra de Dios que aquel que toma el arado y voltea para atrás no es digno de Dios. Y Dios nos va llevando a la perfección, que eso es lo que tenemos que buscar para darle la honra y la gloria. Es un proceso, es duro, no es fácil, pero créeme que vale la pena. Amén. Bien, vamos a Primera de Juan, un poquito más adelante. Primera de Juan 2, 15, 17. Amén.
Primera de Juan. Primera de Juan 2:15, 17. Dice la palabra de Dios. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Qué palabra tan hermosa y qué palabra tan clara nos dice la palabra de Dios aquí. Amén. Dice que no amemos las cosas del mundo, porque las cosas del mundo pasarán. Y lo hemos visto. Los árboles nacen, envejecen y mueren. Las personas nacen, envejecen y mueren. Nada permanece para siempre. Amén. Pero la palabra de Dios nos ofrece una vida eterna. Y así es como iba a ser si es que Adán no hubiese pecado. Adán y Eva. Amén. Por ellos haber pecado, entonces vino el pecado y la muerte. Pero también vino Jesús a morir en una cruz para darnos vida. Amén. Todo el que en él cree, dice, no morirá. Amén. Sino que vivirá para siempre. Y eso es de lo que nos habla aquí la palabra de Dios. Me dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Si nosotros nos enfocamos en las cosas de este mundo, cuando nos enfocamos en las cosas de este mundo, nosotros nos olvidamos de Dios, definitivamente. ¿Por qué? Porque estamos entretenidos en lo material, en el pecado, en tantas cosas, en tantos deleites, entre comillas, que te ofrece el mundo, porque, ay, a veces qué caro paga uno los errores, qué caro paga las borracheras, a veces te accidentas y andas matando hasta tu propia familia, divorcios, separaciones, tantas cosas que participa uno por no conocer de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que no sigamos la corriente de este mundo. Amén. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces la palabra de Dios nos invita pues a que amemos a Dios y dejemos de lado las cosas del mundo. Amén. Bien, vamos a ver una historia en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel. Amén. Vamos a leer esta historia de Primera de Samuel 8, 1 al 22. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Te invito a que escuchemos Primera de Samuel 8, 1 al 22. Amén. Y veamos esta historia. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras las avaricias, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Eran jueces. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Samuel era el profeta. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Amén.
El 10 dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey, y dijo, así pues, hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismos a que aren sus campos, cieguen sus mieses y hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que haya rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces Samuel dijo a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Amén. Si nos damos cuenta en esta palabra, dice que vinieron los ancianos de Israel con Samuel, el profeta, y le vinieron a decir que querían un rey, querían un presidente o un rey como todas las demás naciones que los guiaran, que porque sus hijos no estaban conforme a como él, sino que eran diferentes, y la palabra aquí nos dice que se corrompían, que vendían como hoy en tiempo, que los jueces se corrompen y venden los juicios en favor del culpable y no del agredido. Amén. Entonces, dice el Señor, le dice a Samuel, no te preocupes, haz lo que dicen, no te desechan a ti, me desechan a mí. Amén. Porque no quieren vivir conforme a lo que yo les ordené, sino que desde que los saqué de Egipto, y sabemos que inmediatamente cuando Moisés subió por las tablas, ya hicieron un becerro y estaban adorando un becerro de oro en el Sinaí, abajo del cerro del Sinaí. Desobedecieron a Dios, dice, pero diles qué va a pasar, diles que van a tener un rey y el rey va a hacer todas estas cosas con ellos. Pero ellos dijeron, no, nosotros queremos un rey como todas las naciones. Amén. Dice, y que vaya y que pelee nuestras batallas. Cuando Dios estuvo delante de sus guerras y les ayudó a vencer una y otra nación, una y otra vez en las batallas, ¿sí? E incluso le llamaban, cuando David peleó contra Goliat, dijo, nosotros tenemos rey, nosotros tenemos un Dios, ¿sí? Que Él pelea nuestras batallas. Amén. Entonces, Dios le dijo, está bien, pon un rey. Y así todos nosotros, en un momento dado, decidimos tomar las riendas de nuestra vida por nuestras propias manos y dejamos a Dios a un lado. Amén. Yo te invito pues en el amor de Cristo que si estamos haciendo eso, retomemos y sigamos a Dios, porque Él es el único que nos va a llevar a la salvación, y en aquel día de desesperación es el único que podemos clamar. Amén. Y no podemos buscar a alguien en un momento de desesperación cuando no le tratamos, cuando no tenemos una relación con Él. Solamente le buscamos como si fuera nuestro esclavo cuando tenemos un enfermo, cuando tenemos una necesidad económica, y creemos que Dios está ahí para
para hacer lo que nosotros queremos y cuando lo tenemos como nuestro criado. Y Dios no es nuestro criado. Dios es amor, Dios nos ama, pero es necesario que tú y yo tengamos una relación con Él. Y Dios es amor, y Dios es bueno, y Dios hace maravillas. Amén. Bien. Vamos a Tito 2. Tito 2:11 al 13. Amén. Dice la palabra de Dios en Tito 2:11 al 13. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios aquí, que por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, renunciando al pecado, renunciando a las cosas de este mundo, que es lo que hemos estado leyendo. Amén. Dice que entonces estaríamos preparados para la gran venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que esa gran venida se escucha por todos lados, que Dios está a las puertas. Yo te invito a que nos preparemos. Yo te invito a que conozcas a Dios, a que le abras tu corazón y le des la oportunidad de que obre y sea el que dirija tu vida. Amén. Bien, vamos a Efesios. Efesios 6:10 al 17. Amén. Efesios 6:10 al 17. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Dice la palabra de Dios en el 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios aquí, pues, que tomemos la armadura de Dios. ¿Qué es tomar la armadura de Dios? Es depositar nuestra confianza en Dios. Es pedirle a Dios que tome el control de nuestra vida, que nos ayude, que tenga misericordia, pero nosotros tenemos de tener fe, tenemos que buscarlo, tenemos que honrarlo, tenemos que creer en Él, porque no puede estar alguien contigo cuando no crees en Él. Amén. Cuando desconfías, cuando crees que no le hay, o todas esas cosas, pues no va a estar. Tenemos que creer que existe, que le hay, y que es poderoso y que es bueno. Entonces, para que nosotros dejemos todas las cosas que a Dios no le agradan, entonces necesitamos que Él esté con nosotros. Él necesita ver esa disposición de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra vida, porque Dios nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. A Él no lo podemos engañar. Entonces pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a avanzar en el camino correcto. Amén. Hacia la salvación. Vamos a Filipenses. Amén. Filipenses 2:15-16. Dice la palabra de Dios. Filipenses 2:15-16 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Aquí habla Pablo y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna. Amén. ¿En dónde vivimos hoy? Vivimos en una generación maligna. Tantas cosas que están pasando, que si nosotros observamos a nuestro alrededor, en nuestro entorno, y ponemos atención y no vemos las cosas como normales, como que bueno, pues es que hoy así se dan las cosas. No, lo que está pasando es grande. Lo que está pasando son profecías cumpliéndose delante de nuestros ojos, y todo lo que está pasando es simplemente desagradable, muy desagradable. Por eso dice la palabra de Dios aquí, dice, en esta generación maligna, amén, en esta generación maligna es donde vivimos nosotros. Pero dice la palabra de Dios también, cuando le dijeron, Señor, hay cizaña entre el trigo, y el Señor dice, ¿la cortamos? Dijo, no, déjenla crecer, déjenlos que crezcan juntos. No vaya a ser que por cortar la cizaña dañen el trigo. Mejor al final, cuando el trigo esté sazón, cuando ya esté bueno, cortamos todo, agarramos el trigo y lo ponemos en el granero, y lo demás lo echamos al fuego, que nunca para de arder. Amén. Así dice la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a Santiago. Santiago 4:4-7 dice la palabra de Dios. Veamos qué dice Santiago 4:4-7. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Quiero leértelo otra vez. Veamos qué dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Lo que veníamos viendo, lo que leímos anteriormente y lo que decíamos. No podemos amar al mundo y a Dios. O amamos a Dios o amamos al mundo. Amén. Dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios es celoso y Dios quiere la honra y la gloria. Y ese Espíritu es el que nos hace vivir. Porque Dios es el dueño de la vida y Dios la quita. Dios da la vida y Dios la quita. Amén. Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué maravilloso, qué hermosa es la palabra de Dios. Amén. Dios simplemente es maravilloso. Vamos a Marcos para concluir. Amén. Marcos 8:36. Veamos qué dice Marcos 8:36 y con esto concluimos. Dice Marcos 8:36, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
¿De qué le va a aprovechar al hombre? Leíamos en estas citas que antecedieron a esta, que dice la palabra de Dios, que todo lo del mundo perece. Y es cierto, la vida se acaba, la hermosura se acaba, el dinero se acaba, todo se acaba en este mundo, los árboles mueren, todo en este mundo perece. Lo único que no perece es la misericordia de Dios, y con Él habrá vida para siempre. Pues aquí dice la palabra de Dios, en el 36, dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué nos sirve la vanidad, la vanagloria, el orgullo, la soberbia que muchos practican y alguna vez practicamos en esta vida? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve ganar todo en este mundo si al final arderemos en el infierno? No tiene caso. Busquemos a Dios. Démosle la honra y la gloria al que vive. Amén. Y te invito una vez más a que analices estas citas y que sea de edificación para la honra y gloria de su nombre. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.